La semana pasada tuvimos oportunidad de hacer una suerte de repaso express, no solo de Génesis 1 de Génesis del 11 al 25, sino desde el 1 en adelante. Y la intención era recordar después de esta pausa que hicimos por el periodo de Semana Santa, por así decirlo. Pensamos en ese arribo de Jesús a Jerusalén, después en su resurrección, y la semana pasada hicimos un recuento express de esta serie. En lo que va del año hemos estado siguiendo a esta pareja, Abraham y Sara, en sus andares, en sus vicisitudes, desde Génesis 11 hasta hoy, capítulo 19, y en ello hemos ido conociendo el mundo que les ha tocado vivir. El tema de hoy en particular lo han anticipado las lecturas que hicimos hace un instante de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero quisiera acercarme al tema con este episodio histórico. Esto ocurrió el 20 de enero de 1942 en un suburbio de Berlín que se llama Wannsee, y allí en ese lugar, en ese edificio, se llevó a cabo una conferencia que para la posteridad, digamos en términos históricos, se conoce ahora así como la conferencia Wannsee, y de hecho ahora ese lugar es un museo. Y en ese lugar ocurrió lo siguiente. La conferencia de Wannsee, este es un suburbio en Berlín, se llevó a cabo el 20 de enero de 1942 y fue convocada para coordinar lo que se ha dado en llamar la solución final del problema judío. Como resultado de ello, una red de campos de exterminio fue establecida, a través de la cual 1,7 millones de judíos fueron asesinados entre 1942 y 1943. Esa junta en realidad fue presidida por Reinhard Heydrich, con la participación de 15 oficiales del ejército en este caso y representantes de las autoridades del Reich, o sea, del reino, así se llamaba en ese tiempo, o así se presentaba en ese tiempo lo que era entonces Alemania. En esa reunión, la Oficina Principal de Seguridad del Reich coordinó los planes de exterminio con respecto a los ministerios, oficinas gubernamentales y autoridades relevantes. En otras palabras, en esa junta se ponen de acuerdo quién va a hacer qué le toca a quién para llevar a cabo ese proyecto, por ponerlo en esos términos, ¿no? Heydrich habló de la inclusión de 11 millones de judíos en el programa nazi de la solución final para la cuestión judía. Eso estimaban que era la población judía en toda Europa, no solo en Alemania, en toda Europa. Uh, las minutas de la conferencia registran que debido a la guerra, el plan de emigración ha sido reemplazado con la deportación de los judíos al este, de acuerdo a la disposición del Führer o del líder, en este caso Adolf Hitler. Bueno, la intención de esta junta, fue eso, acordar digamos, la logística, se diría hoy, de cómo proceder con esta solución final. Y en esta solución final, ese nombre fue místico que se le ha dado al evento, era simplemente el exterminio de esta población judía, esta minoría racial en Alemania en particular, en Europa en general, y en principio expulsaron a los judíos. Después ya no fue suficiente eso, como dice acá, y en vez de forzarlos a migrar, después optaron por deportarlos, concentrarlos en ciertos lugares y allí ejecutarlos, ¿no? Como ha salido a la luz posteriormente, ¿no? Y conocemos de estos hechos lamentables, tristes, pero ahí se acordó eso, ahí se tomó esa resolución, pero además digo, este ha sido un tema que ha generado cierta conversación y cierta investigación, y en este libro que no hace, bueno, se publicó en el 2009, igual se convocó a una serie de historiadores y fueron país por país, pero llama la atención lo que se menciona aquí en este ensayo. Bueno, el título de este libro es la Europa nazi y la solución final, y dice el historiador Frank Bajor, por ejemplo, estima que antes del fin de la guerra, esto ocurrió en 1945, a, a, al menos un cuarto, quizá, o probablemente un 40% de los alemanes o de la población alemana estaban conscientes del asesinato masivo de judíos. En sus estudios sobre la ciudad de Hamburgo, él sostiene que el público podía observar a los judíos siendo recogidos
o levantados, como luego decimos acá, y deportados, y sabían acerca de las subastas de la propiedad judía a través de la prensa y los anuncios de las casas de subasta, y a menudo cierta porción de las noticias se refería a la política de expropiación sobre la propiedad de los judíos. Es decir, en estos estudios se asume, se presume, si se quiere poner en esos términos, cierta complicidad de la sociedad, es decir, autoridad y sociedad en complicidad. Eh, Unos llevan a cabo y los otros quizá consienten, ¿va? O asienten de una manera este lamentable resolución que tomaron, ¿no? Y que para la posteridad se ha conocido bastante. Bueno, con eso en mente, y perdón que inicie así la exposición, quisiera ahora sí dar lectura al texto que estaremos revisando, repasando, explorando juntos en estos minutos que nos restan de este segmento. Génesis 19, perdón, versículos 1 al 26. En esta traducción que les ofrezco, leemos lo siguiente: y vinieron los dos ángeles a Sedom o Sodoma, como en otras traducciones se presenta, en el atardecer. Y Lot, quien se sienta a la puerta de Sedom, y vio Lot y se levantó para conocerlos o encontrarlos, y se inclinó o postró con su rostro hacia la tierra. Este es el típico saludo oriental en aquel tiempo. Y dijo: mira, ahora, mis señores, cambien de dirección o viren ahora hacia la casa del siervo de ustedes y alójense y laven los pies de ustedes y comiencen temprano o vayan y por el camino de ustedes. 19:3, bueno, continuando con 19, y dijeron: no, pues en la plaza pública nos alojaremos o en la plaza pública pasaremos la noche. 19:3, y urgió Lot o presionó a ellos en extremo y cambiaron de dirección hacia él y vinieron a la casa de él e hizo para ellos un festín o un banquete con vino y panes ácimos coció y comieron. 19:4, aún no descansaban y hombres de la ciudad, y se precisa hombres de Sodoma, han estado yendo alrededor o rodeando en torno a la casa, desde el muchacho y hasta el de edad madura, todo el pueblo o todo el clan desde el confín de la ciudad, y llamaron a Lot y dijeron a él: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Haz que salgan fuera ellos hacia nosotros y déjenos conocerlos. Y presumiblemente aquí quiere decir conocer sexualmente. 19:6, y salió fuera hacia ellos Lot, hacia la abertura o entrada de la casa, y la puerta cerró tras de él, y dijo: no ahora, hermanos míos, es decir, no ahora hagan mal u obren malvadamente, hermanos míos. Mira ahora, por mi parte, dos hijas quienes no han conocido, otra vez, probablemente la connotación aquí es sexual, quienes no han conocido hombre alguno, haré que salgan fuera ahora ellas hacia ustedes y hagan a ellas tal como lo bueno, lo útil, lo funcional en los ojos de ustedes. Sin embargo, a estos hombres no hagan la palabra dicha, pues de este modo han venido a la sombra, literalmente dice así en el texto en hebreo, a la sombra de la viga de madera o hacia el techo mío. 19:9, y dijeron: acércate más allá. Y dijeron: el uno, es decir, Lot, ¿verdad? El uno ha venido para residir como un inmigrante y juzga o gobierna al juzgar, y ahora haremos mal u obraremos malmadamente hacia ti en vez de ellos. Y empujaron al hombre, a Lot, en extremo, y se acercaron para hacer pedazos o destrozar la puerta. 19:10, y enviaron los ángeles, o más bien extendieron los ángeles la mano de ellos, e hicieron venir a Lot hacia ellos, hacia la casa, y la puerta cerraron. Y a los hombres de las ciudades, quienes estaban en la entrada de la casa, golpearon o infligieron con ceguera repentina, desde el pequeño o joven hasta el grande o señor, y se cansaron o se rindieron al encontrar la entrada de la casa. 19:12, y dijeron los hombres, es decir, en este caso los hombres ángeles, a Lot: ¿quién además de ti aquí se halla? Yerno prometido, e hijos tuyos e hijas tuyas, y todo quien para ti en la ciudad es importante, haz que salgan del lugar,
pues estropeamos o arruinamos nosotros a este lugar, pues ha crecido o llegado a ser ha llegado a ser fuerte, perdón, el grito o clamor o protesta de ellos en la presencia de Yahvé. Y nos envió Yahvé a estropearla o a arruinarla. 19:14. Y salió Lot y habló a los yernos, o más bien a los comprometidos de él, quienes toman las hijas de él en matrimonio, es decir, estaban comprometidos ya. Y dijo, levántense, salgan de este lugar, pues estropea Yahvé a la ciudad. Y fue o pareció como quien bromea a los ojos de los yernos o comprometidos de él, o prometidos de él. 19:14, perdón, 19:15. Y cuando el alba asomó, o como decimos por acá, y al rayar el alba, hicieron que se apresuraran los ángeles a Lot al decir, levántate, toma a la mujer tuya y a las dos hijas tuyas, las que han sido encontradas, no sea que seas llevado o seas barrido o seas arrastrado con la fechoría o culpa o castigo de la ciudad. 19:16. Y se tardó o se demoró o se entretuvo o quizás hasta dudó él mismo y causaron ser fuertes o sujetaron los hombres ángeles con la mano de él y con la mano de la mujer de él y con la mano de las hijas de él. Y luego tiene esta observación, con compasión o misericordia o perdón, Yahvé sobre él. Y dice el texto, él de ahí el texto, quizá obró o mostró y causaron sacarlo e hicieron que él descansara desde el exterior de la ciudad. 19:17. Y fue cuando al sacarlos a ellos hacia el exterior de la ciudad y dijo uno de los hombres ángeles, huye por el alma tuya, no mires detrás y no permanezcas en todo el contorno del Jordán o del valle del Jordán hacia la montaña, huye, no sea que seas llevado, barrido, arrastrado con la fechoría o culpa o castigo de la ciudad. 19:18. Y dijo Lot a ellos, no ahora, mis señores, mira, ahora he encontrado o ha encontrado o hallado el siervo tuyo gracia en los ojos tuyos y has engrandecido la bondad tuya, la cual has hecho conmigo al hacer vivir el alma mía. Pero yo no seré capaz al huir hacia la montaña, no sea que me adhiera o me enganche o me pegue o me aferre a el mal y muera. 19:20. Mira ahora esta ciudad próxima para huir hacia ahí y ella a poca distancia. Déjame huir ahora hacia ahí. ¿Acaso no cerca de ella se encuentra? Y vivirá el alma mía. 19:21. Y dijo uno de los hombres ángeles a él, mira, y esta expresión es un poquito complicada en hebreo. Mira, he llevado o he alzado o he tomado nota quizá de los rostros o de las personas o las peticiones que están enfrente tuyas y también por esta palabra al no derribar o al no derrumbar la ciudad de la cual has hablado. Apresúrate, huye hacia allí, pues no seré capaz de hacer según la palabra dicha hasta venir o entrar tú allí. Y luego viene esta observación editorial. En base a ello, llamó el nombre de la ciudad Zoar. 19:23. El sol salió sobre la tierra y Lot vino o entró a Zoar. Y Yahvé causó que lloviera sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego por parte de Yahvé desde el cielo, y derribó a estas ciudades y a todo el contorno del Jordán, y a todos los que habitan las ciudades y todo lo que brota del suelo cultivable. Y miró la mujer de él de detrás de él y llegó a ser un pilar de sal. Bueno, hasta ahí nuestra lectura. Este es otro de los pasajes o episodios en Génesis un tanto intensos, quizá difíciles de apreciar, de comprender. El otro que vimos hace algunos meses fue Génesis del 6 al 9. ¿Verdad? Hay mucha relación entre Génesis 6 al 9 y este texto. Solo brevemente, déjame decir, estamos viendo una historia. Génesis pertenece a este mundo del así llamado antiguo cercano oriente. ¿Verdad? Es lo que hoy día nosotros llamamos el Medio Oriente y está muy presente entre nosotros hoy día con estas noticias, por ejemplo, la que circuló ayer, ¿no? Estos drones que Irán lanza hacia el territorio de Israel
hacia Jerusalén en particular. Y ahí vemos esta región, ahí está, este es lo que hoy llamamos Medio Oriente, el Turquía, Siria, Líbano, Israel, Egipto, digamos, esa es la costa del Mediterráneo, y hacia el interior tenemos otra vez Siria, Irak, Irán, parte de Arabia Saudita. Bueno, esto que hoy día nosotros llamamos Medio Oriente, para efectos de, digamos, hace 4 milenios, los historiadores se refieren a esta región del mundo como el antiguo Cercano Oriente. Y los nombres que se utilizaban entonces era la Anatolia, por ejemplo, que hoy es Turquía o Turquía, toda la costa del Mediterráneo, pues la llamaban el Levante, Egipto sigue siendo Egipto, y hacia el interior es la región de la Mesopotamia, porque es la región entre los ríos. Eso quiere decir Mesopotamia, entre ríos, y está el río Tigris y el río Éufrates que irrigan esa región. Y en esa región podemos ubicar a Siria, a Babilonia, a Elán, entre otras regiones. Ese es el mundo del antiguo Cercano Oriente. Y cuando hemos estado leyendo Génesis del 1 al 11, ese es el mundo en que vivió esta pareja, Abraham y Sara, y sus otros familiares, como Lot, por ejemplo, del que hoy en particular estamos leyendo. Y quizá recordamos, ellos salieron de la ciudad de Ur, que se ubica allí en la esquina inferior derecha, por ahí en el mapa. Ur, lo ubican, está donde dice Babilonia, y abajito de la leyenda de Babilonia, ahí se alcanza a ver Ur, ¿eh? Es el equivalente hoy al sur de Irak. Irak, ¿no? Allí estaba Ur, de ahí surge esta familia de la que es parte Abraham y Sara, y ellos emigran primero hacia el sur de la Anatolia, a una ciudad que se llama Harán. En este mapa en particular no aparece Harán, pero está al sur de la Anatolia, de lo que sería hoy Turquía. Allí es donde se instala la familia, y de ahí sale solamente Abraham, Sara y su sobrino Lot, y se van a la región del Levante. Eso es lo que hemos estado leyendo en Génesis 11, 12, 13, 14, 15, sucesivamente, ¿no? Han transcurrido ya 24 años. Hemos ido acompañando a esta pareja en esos 24 años de sus andares desde que salen de Harán hasta el Levante, bajan a Egipto, regresan al Levante, y en esa zona se han movido y han pasado muchas cosas y las hemos seguido. Y hoy en particular desde el capítulo anterior, capítulo 18, Abraham estaba en este lugar que se ubica ahí en donde está la flecha en rojo, Hebrón. Allí es donde Abraham ha instalado su tienda de campaña o sus varias tiendas de campañas, entre ellas la suya y la de su esposa. Y ahí se han instalado, y les ha sorprendido esta visita de 3 personajes, ¿verdad? 3 personas. Desde Génesis 18 empezamos a leer, ¿verdad? Llegan estas personas, y quizá eso característico de la región, esa hospitalidad tan desprendida de ellos, Abraham hace, bueno, lo hizo y ahora lo hace Lot, como acabamos de leer. Ven a alguien que viene y ellos ofrecen su tienda de campaña o su casa, les reciben, les acogen, les dan de comer, les ofrecen hospitalidad, ¿no? Eso es algo distintivo de ellos. Y vimos que en ese gesto, ah, después se da este diálogo, este monólogo. Primero, uno de esos personajes, uno de esos hombres, era una manifestación de Dios mismo, ¿eh? Y él se plantea, le comparto, le comunico a Abraham lo que voy a hacer o no. Y finalmente resuelve comunicarle a Abraham, ¿no? Y es cuando vemos en el resto del capítulo 18, sabiendo lo que van a hacer, van hacia el lugar de Sodoma y Gomorra. Ya por la historia sabemos que el sobrino de Abraham, se ha ido a vivir a esa zona, y Abraham ruega, intercede, suplica, ¿verdad? Le plantea a Dios este dilema, esta posibilidad, este escenario hipotético. ¿Qué tal si a la ciudad que vas te encuentras 50 justos? ¿Verdad? Hay mucha gente viviendo, pero te encuentras 50 justos. Dice, ¿acaso vas a exterminar o traer tu juicio a la ciudad, y no vas a hacer distinción entre el justo y el injusto, entre el justo y el malvado, entre el justo y el malhechor? Y Yahvé le responde que sí, que si había 50 justos, iba a exentar, a perdonar, digamos, a esa ciudad. Y vemos ese diálogo, de 50 baja 40, 30, 20 a 10. En 10 queda, si encuentro en el 10, no lo hago, no lo haré eso. Y vemos cómo Abraham plantea siempre ese dilema, ¿no? Por un lado, la justicia de Dios,
porque va a averiguar si en efecto hay mal en ese lugar, y por el otro lado, la compasión, la misericordia de Dios. Y las dos están allí en tensión, ¿verdad? En la petición de Abraham, las dos están ahí, y es lo que veremos en este instante. Entonces, nos quedamos ahí, se adelantan dos de esas personas, dos de esos hombres, y el texto de Génesis 19 nos dice ahora que esos dos que se adelantan son, de hecho, ángeles, ¿no? Entonces, lo que Abraham atendió y recibió es una manifestación de la presencia de Dios y dos de sus mensajeros, ¿no? Malach es el término en hebreo que quiere decir tanto mensajero y en este caso un mensajero no terrenal, son ángeles. Y comienza así nuestro texto: vinieron los dos ángeles a Sodoma o a Sodom en el atardecer, ¿no? Estos seres no terrenales incursionan en nuestro mundo tal como lo conocemos. Es el atardecer. Lot está sentado a la puerta de Sedom, es decir, esta ciudad probablemente tenía su muralla, y en sus murallas había puertas de entrada, de acceso a la ciudad. Eso era algo común en ese mundo del antiguo, una ciudad para evitar ser vulnerable o reducir su vulnerabilidad tenía que estar amurallada, ¿no? Para así prevenir, contener cualquier intento de agresión, de invasión. Y ahí Lot estaba en una de esas puertas, ve que vienen estas personas, es decir, el texto nos dice que son ángeles, se inclina, se postra de ellos sabiendo que eran personas, los invita: mira, mira ahora mis señores, ¿eh? Y es la típica expresión de hospitalidad de ese entonces, ¿no? Lot, de hecho, hace como lo hizo Abraham en el capítulo previo, simplemente ofrece hospitalidad a estas dos personas, ¿no? Parece que van caminando, van de largo, pasan de largo de él, y él insiste que se queden, que cambien de dirección, que viren, ¿no?, hacia la casa de él. Alójense, laven sus pies, y ya mañana, dice, comiencen temprano y vayan por el camino. Este es el asunto que vayan a hacer, pues ya mañana continuar. Nos dice el texto que era el atardecer, y eventualmente ya estaba cayendo la noche o empezaba a rayar eh, 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 bueno, se empezó a manifestar el crepúsculo. Eso es lo que vemos en los primeros versículos. Y los hombres le dicen, estos hombres ángeles, ¿no?, para referirnos a ellos, le dicen: no, pues en la plaza pública nos alejaremos, o ahí pasaremos la noche. Y también eso se daba, ¿no? Gente que pues en el espacio abierto ahí dormía. este, Eso era factible, posible. 19:3, y urgió. Tenemos aquí a Lot, presionó a ellos en extremo, ¿eh? ¿Qué querrá decir esta frase? ¿Cómo insistió Lot? ¿Cómo los convenció? De modo tal que cambiaron de dirección y van hacia él, van hacia su casa. Vinieron a la casa de él. ¿Y qué hace Lot? Pues ofrece un festín, ¿eh? Y eso también es algo peculiar. Me regreso anterior. Él dice: alójense, laven los pies, y hace lo mismo que Abraham. Abraham solo ofrece en principio, ¿va?, un poco de agua, un poco de refrigerio, pero en realidad prepara todo un banquete, ¿va? Y lo mismo hace aquí Lot. O por lo menos era algo peculiar en la familia, ¿va?, el ser muy desprendidos en su hospitalidad, ¿no? Muy generosos. Así que hace un banquete, panes ácimos, panes planes, igual típicos de allá, y comieron. Y eso es lo extraordinario del texto, ¿va? Nos dice que estos hombres ángeles comieron. 19:4. Aún no descansaban, ¿no? Estaban todavía en la sobremesa quizá, y repentinamente nos dice que los hombres de la ciudad, y enfatiza el texto, aclara, precisa, los hombres de Sodoma, ¿va? Dice: han estado yendo alrededor, han estado rodeando a la casa, y dice, desde el muchacho o servidor hasta el de edad madura o viejo. Y esa expresión, desde el muchacho, bueno, esa expresión muchacho, la hemos visto ya en Génesis 14, y se refiere también a Abraham cuando convoca, va a rescatar a Lot, entre otros, y convoca a la gente de su casa y habla desde los jóvenes o los muchachos, de los servidores, hasta los mayores, ¿no? Entonces, probablemente lo que quiere decir aquí es que tanto los amos de cada casa y sus respectivos esclavos, ¿no? Quizá los traen, los forzan y vienen a rodear esta casa. Este clan, la gente rodea la casa, y son varios, ¿verdad? Dice desde el confín extremo de la ciudad, o sea, no solo el centro de la ciudad o un sector de la ciudad, sino prácticamente
la mayoría de la ciudad, vienen, ¿verdad? Se enteraron, se dieron cuenta que llegaron estas dos personas y llegaron a Lot, ¿verdad? Y entonces, en tanto ellos estaban disputando de la hospitalidad de Lot afuera, ya estaban rodeando la casa de él. Y llegó el momento en que llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti? Literalmente dice el texto, la noche. Haz que salgan fuera ellos hacia nosotros y déjenos conocerlos, dice así el texto. Ah, no es la única ocasión. Bueno, la frase hombres de la ciudad aparece en varias ocasiones en el texto hebreo del Antiguo Testamento, pero hay un pasaje similar, muy parecido, en el libro de los jueces. Jueces 19, 22 aparece esa frase, pero ese episodio que narra jueces 19 es muy parecido al que narra aquí Génesis 19. En muchos sentidos es muy parecido. Y ese es un aspecto. El otro, perdón que no, voy a... ah, Perdón, reduzco un poquito porque no me había percatado que no se alcanza a apreciar todo el texto. Por ahí en 19:5 dice, haz que salgan fuera hacia nosotros y déjenos conocerlos. El verbo en hebreo que utiliza aquí el texto es el verbo yadat. Ese verbo ha ocurrido desde Génesis 4, bueno, desde Génesis 2 en adelante. Por ejemplo, cuando el texto dice conocer el bien y el mal, ¿va? El verbo conocer es ese verbo yadat. Tiene esa connotación. Conocer es como una actividad, si me permiten decirlo así, intelectual, ¿va? Cognitiva. Conocemos algún hecho, a algo, ese es un aspecto, pero también el verbo tiene una connotación sexual. En Génesis 4 nos dice que el hombre conoció a su mujer, ¿va? Que Adán conoce a Java y a consecuencia de eso, ella queda embarazada y eventualmente da a luz un hijo, da a luz su primer hijo Caín. Posteriormente, más adelante dice, de nueva cuenta, el hombre, Adán, conoce a su mujer y en esa ocasión queda embarazada y da luz a su tercer hijo, a Shet, por ejemplo. ¿Va? Y entonces en el texto de Génesis y en el resto del Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, el verbo yadat tiene esa connotación, esa acepción. Una connotación, un significado es el acto de quiero decir, una actividad intelectual, cognitiva, conocemos algo, familiarizarnos con algo, alguna situación, algún aspecto. Pero otra acepción es esa, la asexual, de la relación sexual, y utiliza este término, conocer. Se conocen mutuamente. Por ejemplo, en Génesis 2:25 después que Dios crea a la mujer a partir del costado del hombre, los presenta a ambos. Nos dice Génesis 2:25 y ambos, sí, bueno, estaban desnudos el uno al otro, ¿va? Y el texto después nos dice, conocieron que estaban desnudos, por ejemplo, ¿va? Entonces tiene esa connotación. Aquí el texto simplemente piden estos hombres que rodean la casa. El texto enfatiza que son solo hombres los que rodean esta casa, sean algunos esclavos y otros los dueños de ellos o los amos de ellos, pero son solo hombres y hacen esta propuesta. Quieren conocer y probablemente la connotación es conocer sexualmente. Ese mismo verbo conocer es el que aparece al final de este capítulo 19 y donde también es un episodio difícil en un sentido, ¿verdad? Nos presenta un caso de incesto. Lot y sus hijas, y ahí toman la iniciativa las hijas, hay que decirlo, pero se da un caso de sexo, y es el verbo que utiliza el caso. Sus hijas conocieron a su padre en esos términos, ¿verdad? En términos sexuales. Entonces, probablemente todo el contexto en Génesis 19 apunta que cuando se usa el verbo conocer, implica esa connotación sexual. El contexto está marcando esa pausa, ¿no? Bueno, presento esto ahí. Y si es así, nos da una idea de algo pasa en esta comunidad. Y, y cómo reacciona Lot ante este reclamo de la comunidad, de estos representantes de la comunidad. 19:6 dice, y salió fuera hacia ellos Lot, hacia la entrada de la casa, y la puerta cerró detrás de él, ¿eh? Y dijo, no ahora, hermanos míos,
Uno dice, no, ahora obren malvadamente, o no, no, ahora hagan mal. Mira, ahora por mi parte, dos hijas, quienes no han conocido, y este es, solo dice así el verbo, no han conocido hombre alguno, haré que salgan fuera ahora ellas hacia ustedes y hagan a ellas tal como lo bueno o funcional en los ojos de ustedes. Desde luego esto hoy día nos desconcierta del todo, ¿eh? ¿Cómo es posible que un padre ante tal amenaza lo que haga es, en vez de, es decir, pone en esa posición a sus hijas, ¿verdad? Este es algo que desconcierta, por decirlo menos, ¿verdad? Pero eso solo refuerza el aspecto de cómo entender el verbo conocer, el verbo yadat en hebreo, ¿verdad? Que esto refuerza el hecho de una connotación sexual, ¿verdad? De una interacción sexual, por así decirlo. Conocer implica eso, una relación sexual aquí de alguna manera. Es lo que implica el verbo. ¿Verdad? Y el padre propone eso. Eso es algo que a todos nos desconcierta, supongo. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que Lot se le ocurra decir eso, proponer eso? ¿Verdad? La ironía es que en la historia, al final, como veremos el próximo domingo, veremos esa porción, ocurre a la inversa. Son las hijas las que hacen algo con el Padre Eterno sexual. Esa es la ironía de esta historia, si me permiten decirlo así, que a todas luces es una historia difícil de apreciar, de comprender. Pero bueno, uh, esta es la propuesta, ¿no? Él trata de protegerlo, trata de proteger a estos visitantes suyos, ¿no? Ofreciendo a sus hijas, o sea, pone a sus hijas, ¿verdad? Sus hijas van a ser como una suerte de escudo, con sus hijas va a proteger a estas visitas tuyas, en esencia es lo que está haciendo Lola, pero está poniendo en riesgo la integridad de sus hijas, ¿verdad? Y esto es algo que a todos nos cuesta entender hoy día en este momento. Él dice, estos hombres han venido aquí a mi casa, han venido a la sombra, dice, del techo, o a la sombra de mi casa, y por lo tanto usa a sus hijas como un instrumento para proteger. ¿Y qué le responden estos hombres? Dijeron, eh, usan esta frase, acércate más allá, ¿verdad? O es como, es un hebraísmo, como nosotros diríamos, hazte a un lado, ¿verdad? Hazte a un lado, y le dicen el uno, ¿verdad? Este ha venido, o sea, era un inmigrante, Lot, como vimos en capítulo 13, decide irse de donde estaba allí en Hebrón con Abraham y se va hacia el valle que rodea el Jordán, ¿no? Y después eventualmente se fue acercando a Sodoma. Y esto es lo que reconocen ellos, ¿no? Él ha venido a residir como un inmigrante aquí entre nosotros, ¿verdad? Y ahora se pone en esta posición de juzgar, ¿no? Juzga, nos gobierna al juzgar. ¿Y qué resuelven? Pues ahora haremos mal o obraremos malvadamente hacia ti en vez de ellos, o sea, en vez de las visitas. Y así que le empujan o le presionan en extremo, dice aquí, o sea, hay una suerte de forcejeo quizá o cierta violencia hacia él y quieren acercarse, quieren ir a la puerta a hacerla pedazos. Y ya se está saliendo la situación de control. La propuesta de Lot no tuvo ese efecto, no contuvo a esta turba, si se quiere decir así, y entonces intervienen los ángeles. Literalmente en hebreo usa esta expresión, enviaron la mano de ellos. No es la primera vez que aparece esta expresión en el texto, y de hecho es un hebraísmo, ocurre varias veces en la escritura, decir que uno envía la mano, es como si uno dijera, se extiende, se estira. Eso aparece, de hecho, en Génesis 3, se utiliza esa expresión, y en otros pasajes se usa esa expresión, es un hebraísmo, enviar la mano, y en este caso quiere decir, de alguna manera, los ángeles intervienen, ¿verdad? Este, Sacan la mano, o sea, salen a la puerta, lo toman y lo hacen venir hacia ellos, hacia la casa, y cierran la puerta. Ese es solo un aspecto. El otro dice a los hombres, o sea, por un lado, rescatan o salvan a Lot. Lot quería salvar a los ángeles, ¿verdad? Y en realidad son los ángeles los que salvan o protegen a Lot, por un lado, pero además hacen esto, ¿eh? Dice, infligen o golpean, dice así el texto, o infligen ceguera repentina a toda esta turba. O deslumbramiento, quizá de alguna manera a lo mejor se transforma en los ángeles e irradian tal luz
Esto es también a lo largo de la escritura, Antiguo Testamento, incluso Nuevo Testamento, el que los ángeles irradien luz es una característica o peculiaridad de ellos, ¿no? Así que pudo haber sido ambas cosas, ¿no? O sea, una o la otra, o ambas incluso, ¿no? Quedan deslumbrados, quedan cegados, quizá temporalmente, y por lo tanto todos están buscando, están tanteando, ¿no? ¿Dónde está la entrada de la casa? No dan con ella, no dan con ella, se cansan, se rinden. No pudieron, ¿no? Esa fue la manera en que los ángeles protegen a Lot y a quienes estaban al interior de su casa, ¿no? Pero este episodio revela el carácter siniestro de la comunidad, ¿no? No es solo de un individuo, y nos habla de que todos, ¿no? Todos los hombres de la ciudad, tanto los que son esclavos, porque usa el término para referirse a los esclavos de una casa, los esclavos y los amos, ¿no? Quizá los amos llevando a los esclavos, pero todos ellos confabulando, tratando, intentando hacer un daño a estas visitas primero y después a Lot, a Lot. Pero es decir, hay algo allí un tanto siniestro. Este episodio revela algo siniestro. Y recordemos en la escritura, en Génesis 14, se nos llega a decir literalmente, ¿eh? Los hombres de Sodoma eran malos, eran malvados, eran malhechores. Esa era la evaluación que se hace de ellos en Génesis 14, en Génesis 14. Y esto revela, da indicio de por qué va parte de ello, parte de ello. Así que tenemos este episodio, yo supongo que a todos nos escandaliza, ¿verdad? Que un padre ofrezca a sus hijas, o sea, para que les hagan algo terrible por salvar a unos hombres, en este caso hombres ángeles, ¿verdad? Cuando todo indica que sería lo opuesto en todo caso, ¿verdad? Hay que proteger, sería a las mujeres, digamos, en esta circunstancia en particular. Así que, además de esa intervención, por cierto, quiero decir, este episodio de golpear con cejera, como dice el texto en hebreo, golpear con cejera o infligir esta ceguera temporal, repentina, súbita, ¿ah? Este episodio, bueno, es decir, este acto de infligir ceguera, ocurre también en Segunda de Reyes. No anoté aquí la referencia, pero es Segunda de Reyes, probablemente es capítulo 2, y allí está en ese episodio el profeta Elías, ¿no? El profeta Elías o Eliseo, ha de ser Elías, el profeta Elías. Viene un ejército, bueno, un pelotón, vamos, una unidad de un ejército de un país, viene hacia él, viene a enfrentarlo, ¿va? Y su asistente del profeta le dice, mira, vienen estas personas, no estás preocupado, y simplemente el profeta hace esto, ora y que el Señor golpee con ceguera. Es una manera metafórica que inflija esta ceguera y queda toda esta unidad militar cegada, cegada, y entonces los lleva de la mano hacia sus enemigos, que en este caso eran los israelitas, ¿verdad? Los lleva ante el rey de Israel y les dice, mira, aquí están tus enemigos, todos ellos ciegos en este momento, y le dice al rey, ¿qué debo hacer con ellos? ¿Los tengo que matar? Y dice, no, no, muestra compasión y misericordia a ellos, dales de comer y envíalos de vuelta a su casa. Y eso es algo también excepcional, extraordinario en ese pasaje, ¿verdad? Vienen por el profeta, así interviene el Señor, así protege el Señor al profeta, e incluso es un acto, es un momento en que el otro ejército muestra compasión y misericordia, y no murió nadie, no murió nada, ¿no? O sea, van de vuelta a casa, ¿va? Pero así intervino el Señor, ¿no? Cegó temporalmente. ah, y ese es un precedente extraordinario en la escritura, en un momento así. Bueno, solo quería decir eso. Así que, ¿qué más dicen los ángeles? Le dicen a Loda, ante esta circunstancia, aquí los ángeles ya revelan o comunican propiamente el propósito de su misión. Le dicen primero, ¿quién además de ti aquí se hallará en este lugar? Yernos o prometidos, o sea, quizá en la conversación con ellos, en esa sobremesa, en la cena, había surgido que sus hijas estaban ya con
prometidas, estaban por casarse con algunas personas ahí en la ciudad, y por eso es quien pues dicen ellos, quizá, ¿quién además de ti, tu yerno, hijos tuyos, hijas, y todo quien para ti en la ciudad es importante, dice, haz que salgan del lugar, y aquí viene el punto, ¿verdad? Pues estropeamos o arruinamos nosotros a este lugar. ¿Cuál es la razón de ello? Ha crecido, ha llegado a ser fuerte el grito, clamor, la protesta de ellos en la presencia o rostro de Yahvé Dios. ¿Verdad? En 19:13, aquí en el versículo 13, este lenguaje estropear, arruinar, es el que aparece en Génesis 6, el texto que nos hizo leer, nos hizo favor de leer para nosotros. Keila, sí, se me olvida, sí, Keila, leyó Génesis 6, ¿verdad? Esa porción de Génesis, y ese es el lenguaje que utiliza Génesis 6. En ese momento, en Génesis 6, Dios hace como el Creador hace como una suerte de auditoría, evalúa cómo está la situación en su creación, ¿no? Y en esa auditoría resulta que hay un déficit, hay un faltante, ¿no? Se da cuenta, bueno, no se da cuenta, quiere decir, la situación es esta, ¿verdad? El ser humano es proclive a hacer el mal. Esa es la realidad. Eso es lo que registra esa auditoría. El ser humano en general se inclina a hacer el mal y ese mal se expresa en Génesis 6 de dos maneras. Una es violencia y otra es ruindad o corrupción. Y ese mal se está extendiendo y ese mal está afectando la estabilidad de todo el orden creado. Esa es la implicación del mal en sus varias expresiones. Donde el mal florezca, se arraigue, siempre va a traer inestabilidad en esa zona y esa zona va a colapsar. Esa es siempre la dinámica del mal en cualquiera de sus manifestaciones. Así que Dios, el Creador, tiene que cuidar de su creación y tiene que confrontar este mal que se extiende y lo hace de esta manera, el Mabul de aguas, y de ahí es lo que narra, ¿va? Pero usa esa expresión, el mal estropea, el mal arruina, el mal roe, destruye, ¿va? Y entonces Dios confronta al mal así, confronta al mal estropeándolo o arruinándolo, ¿va? Y por eso dicen los ángeles, ¿va? Nosotros estropeamos o arruinamos. Es decir, esa es su misión, a eso viene, ¿verdad? A eso viene. ¿Por qué? Porque ha crecido, ha llegado el grito, el clamor, la protesta. Esa expresión en 19:13, sí solo muestra, ¿verdad? Hay algo en esa comunidad que de alguna manera lo registra Yahvé Dios y tiene que intervenir, tiene que confrontar eso, ¿verdad? ¿De dónde venían esas voces? No nos dice aquí el texto de dónde procede este grito lastimero, ¿va? Pero habíamos dicho en otras ocasiones, o sea, este grito, esta misma expresión que se utiliza, el grito, por ejemplo, es el que aparece en Éxodo 1, Éxodo 2, cuando hay ahí un pueblo oprimido, el pueblo israelita es oprimido por el pueblo egipcio, hay esta política de Estado de infanticidio, ¿eh? Tienen que matar a los bebés nacidos, a los bebés varones nacidos, había que matarlos o bien lanzarlos al río, o unas de las expresiones de la opresión del pueblo egipcio hacia el pueblo israelita, y hay este clamor, este gemido lastimero, este grito lastimero, ¿eh? Que llega a los oídos de Yahvé y Yahvé interviene. ¿Eh? Bueno, es lo mismo que leemos aquí, digamos, antes. ¿Eh? Este grito de alguna manera, hay algo en esta comunidad que no está bien y ya vimos un episodio que nos muestra que sí, hay algo ahí que no está bien, ¿no? Génesis 14 nos había advertido, los hombres de ahí, de Sodoma, son malos, son malvados, son malhechores, ¿verdad? Y aquí vemos algo de eso, hay un indicio de ello, ¿verdad? Y estos ángeles han corroborado esa condición y entonces van a proceder, ¿verdad? Y esto es lo que dicen, nos envió Yahvé a estropear esta ciudad, a arruinarla. No es un acto basado en el capricho, no, 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 es un acto de justicia en este caso. Algo ha ocurrido en esta comunidad, algo pasa en esta comunidad que Dios tiene que intervenir y procede de esta manera. ¿No? Eso es a lo que se refería Génesis 18:21, este clamor, este grito, esta protesta. Van a averiguar, van a corroborar si en efecto es así y han corroborado, han tenido evidencia de primera mano. ¿No? Y entonces lo que tenemos en 19:13 es una versión en pequeña escala de lo que nos narra Génesis 6, Génesis 7, Génesis 8, ¿va? Es este Mabul de aguas, este evento cósmico, ahora le vemos en pequeña escala en una ciudad, en una comunidad. ¿Va?
pero el principio en un sentido es el mismo. El mal no pasa desapercibido, ¿verdad? Tiene que ser confrontado y de una o de otra manera, ya ve Dios, el Creador, tiene que confrontar esa expresión del mal a nivel cósmica o a nivel urbano, ¿verdad? Estamos hablando aquí de una ciudad. Así que, ¿cómo responde Lot? Y salió Lot y habló a los yernos o comprometidos, a sus yernos, digamos, quienes toman las hijas del matrimonio. Es decir, presumiblemente el texto da a entender que ya habían acordado que se formaran los matrimonios. Todavía no se habían realizado, todavía no se habían consumado, pero estaban en vías de llevarse a cabo los matrimonios. Así que va a donde estaban ellos. Ah, y les dice, levántense, recordemos, ya era la noche, ya avanzada la noche, es decir, medianoche, quizá madrugada, dice, levántense, salgan de este lugar, pues estropea o arruina Yahvé Dios a la ciudad, ¿verdad? Sus yernos, ¿verdad? Con cara de, ¿qué? Dice así, les pareció como quien bromea, ¿verdad? ¿Qué está diciendo nuestro futuro suegro, ¿verdad? Por ponerlo así. ¿Sí? Este, si me pongo a pensar, porque tengo una hija y, ay, con 10 años, este, ¿qué dirán de mí? ¿Va? Pero esa es la pregunta. ¿Ah? ¿Qué le pasa? ¿No? Algo así. ¿Ah? Esa es la reacción de ellos ante, ¿no? A estas horas de la noche, que viene y nos toca y nos despierta. Y, ¿qué? Es algo así, ¿eh? Es algo así. Este, entonces, ¿qué comunica Lot ante sus círculos de familiares, ¿verdad? Cercanos? O sea, ¿qué credibilidad tenía Lot ante ellos? ¿Verdad? Quizá algo de eso refleja este breve episodio, ¿verdad? No se lo toman tan en serio al futuro suegro, por ponerlo en esos términos, ¿no? Y es un mensaje apremiante. Lot está haciendo este esfuerzo por salvar, por rescatar a quienes eventualmente serían parte de su familia, ¿verdad? Pero no tiene éxito, no logra persuadirlos. No fue tan persuasivo como sí lo fue con los ángeles. Eso es algo irónico en el texto, ¿verdad? Persuadió a los ángeles, pero no pudo persuadir a estos futuros yernos suyos, ¿verdad? No pudo con ellos en ese sentido. Y de nueva cuenta, vienen los ángeles, nos dice el texto, cuando el alba asomó, literalmente usa esa expresión en hebreo, y nosotros quizá hoy día usamos esta al rayar el alba o al romper el alba, ¿verdad? Empieza la primera luz del sol que en la oscuridad, en el amanecer empieza la primera luz. En ese momento, dice, hicieron que se apresuraran los ángeles a Lot a decir, levántate, toma la mujer tuya, las dos hijas tuyas, las que han sido encontradas, y no sea que seas llevado, barrido, arrastrado con la fechoría, culpa o castigo de la ciudad. Y aquí es donde está presente esa petición de Abraham, ¿verdad? Vas a barrer, dice así, Abraham, usa esa expresión, vas a llevarte, vas a barrer tanto al justo como al injusto, no vas a hacer distinción, no vas a hacer diferencia en uno y otro. Si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 10, y fue la palabra de Yahweh, si hay 10 no haré nada, pero no hay 10, ¿no? Hay solo 3, 4 nada más, no más. Nadie más quiere atender esta convocatoria. Y no obstante, los ángeles dicen, ¿no? Hay que salir. Levántate, toma a las hijas, no seas que participes, ¿verdad? De este juicio, de esta sentencia colectiva que ya había dictado sobre la ciudad. Ya vimos el carácter siniestro de los habitantes de ella y cómo reacciona Lot. Esto es lo extraordinario en esa situación de urgencia, de premura. Él fue, incluso trató de persuadir a sus futuros yernos. Nos dice aquí el texto, se tardó, se demoró, se entretuvo y quizá incluso en ese verbo admita la posibilidad de cierta duda, cierta vacilación, ¿no? ¿Qué hace Lot? ¿Se va? ¿Se queda? ¿Qué está? Es decir, el texto no revela por qué se tarda, por qué demora, por qué se entretiene, por qué incluso duda quizá él mismo, ¿no? Y así que los ángeles tienen que hacer un poco de fuerza, ¿eh? Lo toman a él de la mano, a la mujer de él, a las hijas de él, y ese acto un tanto forzoso, si se quiere ver así, ¿eh? Es decir, tomarle de la mano y tomarlo, asirlo y entonces salir, el texto mismo ofrece otra lectura, ¿verdad?
en esa duda, en esa vacilación, en esa demora de él, me voy, no me voy, me quedo. ah, Nos dice Yahvé con compasión y misericordia, o perdón, Yahvé sobre él. Y él lee el texto, ¿verdad? Pero uno puede entender, obró o mostró, ¿verdad? Esas son las dos lecturas de este evento, ¿verdad? Por un lado tenemos esa vacilación de Lot, o sea, sabe que algo va a pasar, trató de persuadir a sus yernos, no logra convencerlos y de alguna manera está ahí vacilando, ¿no? Y los ángeles tienen que intervenir, tienen que hacer un poco de fuerza en ese sentido, simplemente tomarles, asirles de las manos, y así es como Yahvé muestra compasión o misericordia a ellos. Así es como Yahvé atiende la petición de Abraham, ¿no? Hay justicia, va a haber justicia, y al mismo tiempo está la compasión, la misericordia e incluso el perdón, ¿no? Y en unas líneas más, Lot entiende eso, ¿verdad? Y eso es lo que él llama Gesed. Es la primera vez que se utiliza ese término. Ahorita volvemos a ello, ¿verdad? Pero ahí están las dos, ¿verdad? Se avecina el juicio, es inminente, y aquí está al mismo tiempo la compasión y la misericordia. Y a veces la compasión y misericordia se manifiesta así, ¿verdad? Con algo de fuerza, Dios nos toma, nos jala, nos llama, ¿verdad? A veces tiene que intervenir el Señor, y eso, que a lo mejor nos parece un poco desconcertante, es eso, es muestra de compasión, de misericordia y de perdón, ¿no? Y lo sacan fuera de la ciudad, es lo que nos dicen los ángeles, ¿no? Ese es el acto de compasión, de misericordia, de perdón hacia Lot, hacia su familia, como abogó por ellos Abraham. Recordemos eso, en Génesis 18 está aquí presentado. Abraham aboga por ellos, y así es como Dios procede, como Dios procede. 17 dice, y fue cuando al sacarlos a ellos hacia el exterior de la ciudad, dijo uno de los hombres ángeles, en este caso, ¿eh? Ya lo sacaron fuera y le dice, huye por el alma tuya, no mires detrás de ti, no permanezcas en todo el contorno de Jordán, hacia la montaña, huye, no sea que seas otra vez ¿ya? Llevado, barrido, arrastrado con la fechoría o culpa o castigo de la ciudad. Y es interesante aquí esta expresión, no permanezcas en todo el contorno de Jordán. Esta expresión, el contorno de Jordán, ocurre en Génesis 13. En Génesis 13 justamente están Abraham y Lot, están en ese lugar, posiblemente Hebrón, y dado a cómo habían crecido sus posesiones, sus ganados, digamos, y con ello los siervos que tenían el ganado, el agua que requerían, el alimento que requerían, se dio un conflicto al interior de ellos, ¿no? Y llegó un momento en que Abraham propone a Lot, ¿verdad? No podemos continuar así, dice, la tierra no nos aguanta, no da abasto para nosotros. Así que Abraham le propone a su sobrino, mira, aquí está la tierra, ¿verdad? Escoge tú, a donde tú quieras ir, yo me voy al lado opuesto, ¿verdad? Si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, si yo voy a la izquierda, si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Escoge tú, le da a conocer a Lot. Y Lot, ¿qué es lo que hace? Nos dice el texto en Génesis 13, él alza la vista y contempla todo alrededor y le llama, le atrae este contorno del Jordán, el valle irrigado por el río Jordán, ¿no? Le llama la atención porque es la zona irrigada, la zona que garantiza que habría el suficiente cultivo o alimento para sus ganados, entre otras cosas, ¿ya? Le daría cierta estabilidad económica, no estaría sujeta a los vaivenes de si hay lluvia, no hay lluvia, ¿va? Después de todo, Lot venía de una región de Ur, donde esa era la característica, de una zona irrigada por los ríos Tigris y Éufrates, y entonces eso garantizaba el cultivo de cualquier sembradío, digamos, ¿no? Y entonces ese es el criterio de Lot. Lot se acerca en principio a esa región por la supuesta estabilidad económica que le daría, ¿verdad? Y aquí se le recuerdan los ángeles, ¿verdad? No permanezcas en todo el contorno del Jordán, ¿no? Quizá Lot ahora ya aprende la lección, ¿verdad? Que no es solo es un aspecto económico el que hay que considerar en una decisión, hay que también considerar el carácter, el ethos de una comunidad a la que voy a vivir, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Cómo es esta comunidad? ¿Qué valores tiene? ¿Qué aspira? ¿Qué pretende? ¿Qué hace? ¿Cómo es, no? Entonces, ese es el punto para Lot. No quedarse allí en ese entorno, es ir a la montaña. Quizá un recuerdo de ir hacia de donde habías venido, quizá eso era lo que puede entenderse en esa frase entre líneas, ¿verdad? De donde habías venido, quizá regresa, ve allá hacia la montaña,
allí donde está, por ejemplo, Abraham, quizá en esa zona. Y entonces, ¿qué hace Lot? Dice 19:18, dijo Lot a ellos, no ahora, mis señores, mira, he encontrado, he hallado, o ha encontrado el siervo tuyo, es decir, ¿verdad? Él ha hallado ante ellos gracia en los ojos de estos ángeles, ¿verdad? Él lo reconoce, Lot, ¿verdad? Ha hallado gracia en los ojos de estos dos ángeles y además dice, has engrandecido la bondad o fidelidad. Y aquí es donde aparece por primera vez este vocablo en el texto, en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento, Gesed. Este vocablo Gesed, que a lo largo de la escritura, Gesed por parte de Dios, en una relación del Creador y sus criaturas, de Dios y su pueblo, en esa relación, la Gesed quiere decir una suerte de lealtad, fidelidad, ese amor incondicional de Yahvé Dios hacia su pueblo. No, no importa lo que pase, Dios siempre estará ahí con su pueblo. Eso es lo que quiere comunicar Gesed, ¿no? Esa es una palabra así, de esas que tienen un significado tan profundo y tan que recorre toda la escritura, la Gesed de Dios, ¿no? Entre los seres humanos, Gesed es como este acuerdo que nos compromete, ¿verdad? Esta lealtad que nos compromete, ¿verdad? ¿No? Ambos vamos a hacer algo y debemos ser leales el uno al otro, ¿verdad? Pero en una relación asimétrica entre Yahvé Dios y sus criaturas, Yahvé Dios y su pueblo, la Gesed de Dios es incuestionable, ¿verdad? Su lealtad, su fidelidad puede ser probada, nosotros le fallamos a él, pero él nunca nos va a fallar. Eso es lo que quiere rescatar Gesed. Y lo reconoce aquí Lot, ¿verdad? Has engrandecido, dice, la fidelidad Gesed tuya, la cual has hecho conmigo al hacer vivir el alma mía. Es decir, ya le han sacado de la ciudad, está por caer el juicio de Dios, ya le han sacado, le han preservado la vida en un sentido, ¿verdad? Y todavía le insisten, ¿verdad? Huye, ve a este lugar, sálvate del todo, ¿verdad? Y aquí es donde viene su petición, pero yo no seré capaz al huir a la montaña. Y esta es su razón, ¿verdad? Dice, no sea que se me pegue, ¿verdad? Se me adhiere, se me aferre el mal y muera, ¿verdad? Por alguna razón tenía ese temor Lot, ¿verdad? De que al ir hacia ese lugar el mal le iba a seguir, ¿verdad? Se le iba a pegar a él. De hecho, es el mismo vocablo que aparece en Génesis 2:24. El hombre y la mujer forman, el hombre se adhiere a su mujer y forman una sola carne. Esa es la misma expresión, ¿verdad? El mal se adhiere, se apega, se aferra. Y entonces pide, ¿verdad? En vez de ir hacia ese lugar, hacia ese rumbo, pide ir a un lugar más próximo o más cerca. Dice, mira, está esta ciudad eh, próxima, cerca para huir ahí, y ella poca distancia, o uno puede decir a poca distancia está, déjame ir ahora hacia ahí. ¿Acaso no cerca ella se encuentra y vivirá el alma mía? Y ese vocablo de eh, eh, em, esta ciudad, ¿verdad? A poca distancia, de ahí es que se llama Zoar, la ciudad más adelante, ¿no? Entonces, en vez de ir hacia la montaña, se queda en ese lugar pequeño, y los ángeles conscientes, ¿verdad? Dijo uno de los hombres ángeles a él, mira, y esta expresión decía yo en 19:21 es un poco complicada en el texto hebreo, porque puede entenderse así, ¿verdad? De que a ellos los ha llevado, a ellos como persona los ha llevado, los ha transportado hasta el lugar donde se encuentran, ¿verdad? Esa puede una ser. O la otra es que ellos han tomado nota de esas peticiones, las últimas de Loda, de que le dejen huir, de que le dejen ir a esa pequeña lugar. Y entonces dice también por esta palabra, al no derribar la ciudad. O sea, van a tener compasión, misericordia de ese pequeño lugar, y por lo tanto ahí no se verá afectado. Puede ir Lot y le dice, apresúrate, date prisa, huye hacia allí, pues no seré capaz de hacer según la palabra dicha hasta venir tú allí. Y viene este comentario editorial en base a ello, así como Génesis 2:24, en base a ello, dice, llamó el nombre de la ciudad Zoar, ¿verdad? Esta idea de este pequeño lugar, ese pequeño refugio para Lot. Entonces los ángeles incluso hacen esa concesión a Lot allí en medio de esa urgencia, de esa premura por huir. Y finalmente tenemos, así concluye el texto, ¿eh? En un día ordinario para todos o para el resto, ¿verdad? El sol sale sobre la tierra. O sea, veíamos que estaba despuntando el alba o rompiendo el alba, ¿verdad?
y ahora sí sale el sol del todo. Es un día ordinario para todos, excepto para esta ciudad, ¿ah? El mundo continúa, digamos, ¿ah? El sol sale sobre la tierra. Lot entró a Zoar, a esa pequeña ciudad, y entonces ocurre esto, ¿ah? Yahvé causó que lloviera sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, y enfatiza por parte de Yahvé desde el cielo. El juicio, nos dice este texto, es prerrogativa divina. Los ángeles solo vinieron, sondearon, fueron mensajeros, sondearon, rescataron, salvaron, pero quien lleva a cabo el juicio, esa es prerrogativa divina, ¿va? Una y otra vez el texto bíblico, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento enfatiza, el juicio es prerrogativa divina, ¿no? Es prerrogativa, y aquí ocurre, ¿no? Azufre y fuego por parte de Yahvé Dios desde el cielo. ¿Y qué ocurre? Pues derribó o derrumbó a estas ciudades, a todo el contorno del Jordán y a todos los que habitan las ciudades y lo que brota del suelo cultivado. La urbanización, la urbe, la ciudad, colapsa y deja de existir como tal. Todo lo que encerraba esa idea de la ciudad, colapsa del todo. Ya no hay habitantes, ya no hay aquello que se cultiva al interior quizá de la ciudad o fuera de la ciudad, ¿no? Esto es lo que nos narra. Este es el resultado, Génesis 16:25. La ciudad colapsa. Ah, y el 26 añade esto, la mujer de Lot, la mujer de él, esta era la advertencia, que no volteara, no mirara, ella mira hacia atrás y queda como un pilar de sal, ¿no? El mirar hacia atrás quizá implicaba algo, ¿ah? Había algo en la ciudad que llamaba, había algo que hacía que eso, quiso que mirara hacia atrás, y también, como advertía el texto, no sea que seas arrastrado, seas llevado o participes de la culpa, del castigo de la ciudad. Y algo así pasa, ¿no? Con esta persona, participa del castigo de la ciudad de esa manera, o sea, siente algo con esta comunidad, no se desprende del todo de ella. Y este evento se vuelve proverbial en el resto de la escritura. Con frecuencia leemos, como fue el pasaje de Lucas 17, que nuestro hermano Juan leyó para nosotros, ¿va? De hecho, Jesús lee, se refiere a ambos episodios, ¿va? A los tiempos de Noé, los tiempos de Lot. Algo pasa en los tiempos de Noé, es un evento cósmico, algo pasa en los tiempos de Lot, ¿va? Y el uno es como referencia al otro. Había algo en los tiempos de Noé y Dios tiene que intervenir, pero hay una familia que preserva, Noé, su esposa, sus hijos y algunos animales, aunque también después de ello nos damos cuenta que en Génesis 9 pasa algo con Noé y uno de sus hijos, ¿verdad? Y en eso que pasa también hay algo con el vino. Planta, ¿no? Un viñedo, bebe vino, se embriaga y algo pasa ahí con uno de sus hijos, ¿verdad? Y nos damos cuenta en este evento, igual, sale lo veremos la siguiente semana, algo pasa con el vino y algo pasa con, en este caso, Lot y sus hijas, ¿ya? Hay mucha parecido entre Génesis 6, 7, 8 y Génesis 19, ¿ah? Un evento a escala cósmica, un evento a escala urbana, digamos, una escala menor, pero lo que tienen en común es el mal no puede pasar desapercibido, ¿ah? Es confrontado, y Dios es quien lleva a cabo su juicio. Bueno, habiendo visto eso, hermanos, en conclusión, el juicio sobre la ciudad o ciudades es una versión urbana del juicio cósmico sobre la tierra que narra Génesis 6 al 9. El carácter siniestro de los habitantes de la ciudad generó tal grito lastimero que Yahvé Dios a través de sus ángeles corroboró, y Yahvé Dios procedió a hacer justicia, pero también misericordia. Ahí está, siempre en los eventos, tanto en el Mabul de aguas o diluvio como aquí en Génesis 19, está siempre la justicia y la misericordia de Dios. Algunas de las implicaciones que hemos visto, que podemos considerar de este pasaje, ¿cómo ilumina este texto la actual coyuntura? Nosotros donde vivimos, un desafío marcado, bueno, un lugar marcado con este desafío constante de la violencia, especialmente la violencia vinculada al crimen organizado y otras injusticias que podemos enumerar. ¿Cómo este pasaje nos da
claridad, nos da algo de luz, algo de esperanza. Otra vez clamamos a nuestro Dios por ello. Es decir, no se puede entender Génesis 19 sin Génesis 18 y especialmente esta clamor, este ruego, esta súplica, esta intercesión de Abraham por esa ciudad, ¿no? Y ahí estuvo presente siempre ese clamor. Dios respondió a ese clamor. Finalmente, justicia y compasión son llevadas a cabo por el Creador, ¿no? No perdamos de vista eso. Siempre hay justicia, pero al mismo tiempo Dios manifiesta compasión, misericordia. Y como vimos, ¿verdad? A veces de esa manera tiene que proceder así, ¿verdad? Sentir así la compasión de Dios, pero es compasión de Dios después de todo si oramos así. Pues gracias, hermanos, por su atención.